Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y haré las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Estudios realizados en los Estados Unidos por el grupo Barna, en el que se entrevistaron a más de 5.000 personas, sostienen que el 60% de los jóvenes entre 18 y 29 años de tradición cristiana y que asistían regularmente a la iglesia cuando adolescentes, terminan abandonando la iglesia. Estamos hablando de 6 de cada 10 jóvenes. Intentamos contactar a varios pastores y representantes de distintas instituciones de la Iglesia Adventista en Colombia para conocer si existen cifras oficiales. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Para hablar de este tema, tenemos como invitados al pastor Rodolfo Escobar, teólogo, magíster en Salud Pública de la Universidad de Loma Linda y magíster en Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Comunitario de la Universidad de Andrews, ministro adventista por más de 41 años, de los cuales 16 años estuvo trabajando directamente con la juventud de la Iglesia a nivel de asociación y unión, principalmente en Venezuela. También nos acompañará Andrés Carvajal, abogado, feligrés y líder de jóvenes en la iglesia local. Bienvenidos al segundo episodio de Se Vale Dudar, un podcast en donde trataremos de conversar más a profundidad acerca de las razones por las cuales algunos jóvenes pierden su interés en la iglesia, dejan de asistir y en algunos casos renuncian a su fe. Cada joven tiene sus propias razones para abandonar la iglesia. Puede ser por temas políticos, por asuntos morales, por razones económicas, por motivos personales. Pero todos, en cierto modo, señalan a la comunidad religiosa como la principal responsable de que ellos hayan tomado la decisión de no seguir asistiendo a la iglesia. De cierta forma, la responsabilidad recae sobre la iglesia porque muchos jóvenes no le encuentran un sentido. Muchos jóvenes piensan que la iglesia no es capaz de dar respuesta a las preguntas que más les inquietan e interesan. Por esto los jóvenes recurren a la tecnología, a la cultura pop o a sus pares como una fuente válida de información y respuestas a los temas que la iglesia ignora. Para hablar de este tema, quisiéramos comenzar con el pastor Escobar, primero darle las gracias por aceptar la invitación para participar en este programa y abriríamos con la pregunta de ¿qué tan cierto es que muchos jóvenes se están yendo de la iglesia? Y si es cierto, ¿cuáles crees que son las causas que están generando este problema? Muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad que abres en este espacio. De aquí se vale dudar. Sabes, yo pienso que no solamente la iglesia adventista, sino muchas otras congregaciones han estado muy preocupados por la deserción juvenil. Este es un tema que redunda desde hace mucho tiempo. Está la inquietud, está allí el problema. Vemos cómo cada día los jóvenes al principio comienzan a deambular como un piecito afuera, otro piecito, como el bailecito del tuntún, ¿no? Salen y entran, y al final, Eva, se fue. Nadie sabe dónde está, qué ha pasado con él. Y reconocemos como iglesia, reconocemos que hay una deserción importante en la iglesia a nivel del grupo juvenil. Pero pienso que una cosa es estar consciente, saber que eso ocurre, y otra cosa es realmente involucrarnos en hacer algunos cambios de fondo para que esto no ocurra. Ah, si hay estudios, sí los hay. Uy, los hay. Hay un estudio muy importante denominado Barna. Hay personas como Bushnell que creó todo un reporte especial en cuanto a la deserción juvenil dentro de la iglesia adventista. Rosen fue otro que creó otro estudio, y está uno por allí que es interesante, que es el de Boldy, en donde él demuestra casos y cómo estos casos
se han vuelto un problema importante porque nadie los quiere abordar. Eh, eh, Porque no es fácil. O sea, este, no, yo no me quiero meter como líder a algo que de pronto voy a fracasar. O sea, el pensar juvenil, la manera como los jóvenes piensan, no es de la estructura que las personas de cierta edad podrían tener. Ellos están evolucionando, están cambiando, están viendo cosas como se desenvuelven. Y entonces cuando voy a tratar de atacar eso, de pronto, epa, como que me voy a retirar, no vaya a ser que me lancen algo que no puedo agarrar, no puedo solventar. Entonces, es un asunto latente, Daniel, latente, muy, muy latente, en el cual como que nos diera un poquito de miedo. Sabes que esta mañana tuve una conversación y hablé con una, una persona que en este momento está como director de jóvenes en un lugar donde este servidor fue director de jóvenes hace unos tantos años atrás. Este, Estuve como director de jóvenes en la Asociación Venezolana Central, ASOVECEN, por 13 años, desde el año 89 hasta el 2002. Son 13 años con esos muchachos. Después de eso estuve en la Unión 6 años más, 2008 al 2011 como director de jóvenes. O sea, el 40% de mis años como misionero fue en las áreas juveniles. Y Daniel y Andrés, yo recuerdo que hicimos un breve estudio que arrojó tres aspectos que hacen que los jóvenes salgan de la iglesia. Esta encuesta nos ayudó a esforzarnos a hacer algo en favor de la juventud que estaba saliendo. El primero de ellos, autenticidad de los líderes auténticos. Primera razón por la cual los jóvenes, te estoy hablando de aquella época, salían de la iglesia. La segunda razón es la valorización de los estándares por encima de la persona. Vale la pena más las normas y los estándares, los ritos, las ceremonias de mi iglesia que la persona misma, la persona misma. Y en tercero, ellos se sentían que no les importaba. O sea, se salieron de la iglesia y nadie les importó. Al hablar con esta persona, él fue director de jóvenes en la Asociación Central y después pasó a la Unión. O sea, el mismo trayecto. Y yo dije, cónchale, déjame, hablo con él. Daniel, han pasado 31 años después de aquellos hallazgos, esos findings. Entonces quise saber la opinión de este líder actual. Y voy a leerte lo que él me escribió en el chat esta mañana. Sus respuestas y bueno, nosotros hablamos de otros comentarios como el síndrome Piquet, son las letras para Preacher's Kid, los hijos de pastores, ese es otro tema que de pronto podemos tocarlo, no sé. Pero fíjate lo que él me dice, y lo estoy escribiendo textual. El primero que él ha visto es la falta de empatía hacia ellos. Falta de empatía hacia ellos. Esa fue mi tercera razón hace 31 años que vi. Yo le coloqué, no les importamos. Él lo pone aquí, falta de empatía. La misma cosa. La segunda, la segunda, él dice, la creencia que ellos necesitan entrenamiento y no una serie de formaciones, estructuras que no llevan a nada. Parece mentira. Esa fue también mi segunda.
los estándares están por encima que la persona. Las estructuras están por encima que las personas. Y la tercera que él me da es poca credibilidad hacia quienes predicamos de Cristo y no siempre reflejamos en la vida lo que predicamos. Qué bárbaro. Esa fue la primera mía, autenticidad en los líderes. Mira, Dani, mira, pasaron 31 años y la misma preocupación que tuvimos hace 31 años de problemas del por qué algunos jóvenes se salen de la iglesia son las mismas. Eso que mencionas es sumamente interesante. De hecho, llama mucho la atención que a pesar de que pasen décadas, parece que las causas son las mismas, ¿cierto? A pesar de que las generaciones de jóvenes de hoy son diferentes a las que quizás en los años 80 habían, las necesidades de los jóvenes, al menos en esos tres aspectos, siguen siendo las mismas. A mí me llama la atención mucho la siguiente pregunta y siempre me la hago. ¿Por qué algunos niños y adolescentes que nacen y crecen en buenos hogares cristianos suelen perder su conexión con la iglesia una vez que son adultos jóvenes? Y quisiera preguntarle a Andrés, eh, digamos, desde su experiencia como joven, que tiene muchos amigos también en la iglesia y que ha estudiado con diversas personas en la iglesia, ¿cuál es su percepción frente a este asunto? Ok, Daniel, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Un saludo para ti, un saludo para el pastor Escobar. Definitivamente los argumentos o la investigación que nos comentaba el pastor Escobar al momento de traerla, digamos, a la realidad de lo que pasa normalmente en la iglesia, pues en últimas hay muchas razones que podemos encontrar. Algunas son de, digamos, de un tinte teológico, pero gran parte de ellas no tienen nada que ver con asuntos teológicos. Los niños y adolescentes que crecen en la iglesia están sujetos a cualquier tipo de presión normal que cualquier otro niño. Y, por ejemplo, hay una razón que me llama mucho la atención, se denomina como heridas relacionales. ¿Eso qué significa? Esa persona no tiene algo en contra de la iglesia en sí, sin embargo, ha pasado por algo dentro de la iglesia que lo que hace es generar un rechazo general completamente para la organización, no estrictamente desde el punto de vista teológico, porque no se trata de temas teológicos, que sí hay también bastantes, pero en este caso específico, el caso concreto es, por ejemplo, tienes una persona que consideras un amigo, consideras que es como un guía espiritual para ti, una persona que consideras como un líder, eh, le confiaste algo, le confiaste algún problema que tenías buscando ayuda y lo que consigues es que se filtre la información, no resuelve tu problema, pero sí te genera un dolor muy grande porque te sientes traicionado. Esa es una razón o es una razón muy importante por la cual jóvenes que desde muy pequeños vienen formados dentro de hogares funcionales, pero en alguna fase de su, digamos, de crecimiento encuentran problemas tales cual este, cosa que hace que genere una adversión completa hacia la organización, a pesar de que la organización en muchas veces no tiene ningún tipo de, digamos, de responsabilidad frente a esto, pero genera en últimas la salida del estudiante que se siente traicionado, del joven que se siente traicionado. Ok, eso que menciona Andrés es sumamente importante y hay que relacionarlo con lo que nos comentó el pastor Rodolfo. La traición, la falta de empatía, los problemas relacionales son una causa principal por la cual muchos jóvenes abandonan la iglesia. Y te quería preguntar, pastor, ¿por qué crees tú que esas causas que generaban que los jóvenes se salieran de la iglesia hace 30 años, por lo menos esas tres que nos mencionabas hace un momento, siguen siendo una de las tres causas que percibe el liderazgo como esas que justifican también que los jóvenes se vayan hoy de la iglesia? Eh, eh, Dani, nos da miedo enfrentarlas. Um, Fíjate que una de las razones que los mismos muchachos expresan es porque las, las liturgias de la iglesia, las tradiciones de la iglesia, están por encima del muchacho. O sea, se desvaloriza la persona. Y para cambiar esto, necesitaríamos cambiar toda una estructura que se ha venido, todo un andamiaje que se ha venido
creando en la iglesia, que en sí no es mala, pero que ha dejado a un lado el enfoque principal, que es la persona, la persona. Estamos, o sea, el tiempo que la iglesia dedica, el tiempo que la iglesia dedica a la parte juvenil y sus problemas, y fíjate que algunos nos escudamos que hay club, hay un club de ya mayores, hay un club de aventurados, la iglesia está haciendo lo máximo porque hay club. Mira, el club tiene un objetivo y es uno de los muy buenos objetivos, pero cuando el muchacho ya está en edad de bachillerato y universidad, los clubes no es su ideal y él tiene una serie de presiones, que es la que Andrés comentaba, que son tremendas, son tremendas. El bombardeo tan grande que hay de la presión que los otros muchachos tienen alrededor es tal que todavía nosotros nos estamos quedando en los años en que vivíamos y pensamos que los problemas que los jóvenes tienen hoy son, eso es igual como hace 31 años. Y resulta que el problema, el pecado puede ser igual, pero Satanás sí ha evolucionado en sus métodos de atacar la juventud, la cual yo, a mi edad, como líder, no la quiero ver o la estoy obviando. Entonces, yo pienso que, imagínate, ¿qué muchacho no tiene problemas con decidir qué hacer con su cuerpo, si se masturba o no se masturba hoy en día? Pero habla de eso en una iglesia. Es muy difícil. Entonces, ese despertar hormonal, yo como líder necesito crear espacios en donde él se pueda sentir confiado, seguro, pero eso me toma tiempo, Daniel, eso toma mucho tiempo. Y el tiempo para generar confianza, yo puedo invertirlo en una conferencia, en estudios bíblicos, que sí me va a dar los numeritos. 80 nuevos miembros, 50 nuevos miembros, 20, pero en ningún lado hay una estadística que me diga fortalecí a 80 muchachos, a 5 muchachos tuve tiempo para hablar con él. Entonces, es una estructura que tenemos en el seno de la iglesia, que para cambiarla tendríamos que cambiar todo un andamiaje. Y Claro, estamos dispuestos a total, eso. Estamos dispuestos. total. Seguramente será un reto sumamente complejo porque estamos en una organización que, bueno, por ser una organización tan grande, también establece una serie de normas que a veces va mucho más lento que lo que evoluciona quizás la sociedad y lo que requieren los jóvenes de hoy en día. Hay varias cosas que quisiera tocar, especialmente con tanto Andrés como con el pastor, y se refiere a la manera como nuestra iglesia o nuestra comunidad religiosa y nuestras familias enseñan, digamos, los valores, la doctrina, los principios, y cómo esa manera, como nuestra iglesia y nuestras familias enseñan esos valores y esos principios o esa doctrina, moldea la forma como nosotros como jóvenes entendemos el cristianismo y construimos nuestra relación con Dios. Y por lo menos en mi caso, para contarles, a pesar de ser hijo de pastor y estar expuesto durante tanto tiempo a sermones, campañas y todo lo que implica ser un hijo de ministro, yo siento que durante mi adolescencia no desarrollé una relación personal con Jesús. Yo hasta cierto punto seguía el juego de los hermanos que decían que los hijos de pastores eran especiales, que los hijos de pastores éramos ejemplos, que los hijos de pastores tenían que ser mejores que los demás, que tenían que ser intachables, etcétera. Y hasta cierto punto empecé a creer que yo no necesitaba construir una relación personal con Jesús porque el ministerio de mi papá me cubría, ¿sí? Hasta cierto punto.
Lo que él predicaba, lo que él hacía, lo que él creía, me cubría a mí. Obviamente llega una edad en la que empezamos a hacernos preguntas más difíciles y a cuestionarnos muchas cosas y nos damos cuenta que la relación con Jesús debe ser individual, debe ser una relación absolutamente vertical, no es una relación familiar ni es una relación grupal. Entonces quería que habláramos un poquito de eso. No sé si Andrés tiene algo que decir acerca de cómo la forma como nuestra iglesia y nuestra familia se enseñan la religión genera que nosotros creamos que no es necesario desarrollar una relación personal con Jesús y eso nos haga más proclives a abandonar la iglesia en los años de la juventud. Sí, efectivamente, una de las razones por las cuales ocurre esto es porque en el seno familiar, pues desde muy pequeño pasa justamente lo que tú dices, y es que vía burbuja, no se le, tal vez no se le estimula para que esta persona desarrolle su propia relación, sino que normalmente se una a las actividades que hacen los mayores, hace el papá, hace la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente esto afecta en el futuro. Otro tema que ocurre con bastante frecuencia es que dentro de la crianza no se, a ver, no se instruyen algunas cosas o no se te dan algunas herramientas que puedas tener tú al momento de que estés fuera de ese lugar de, digamos, de seguridad. Pasa con bastante frecuencia que por lo menos he tenido la oportunidad de pasar por educación pública, educación privada católica, educación privada adventista. Si a ti no te dan las herramientas de pequeño para, con el criterio que tengas, lograr elegir lo bueno y lo malo, en el primer año de derecho, cuando estudié filosofía, si no la tienes, te vas a ir. ¿Por qué? Porque justamente tienes que desarrollarlo antes, tienes que tener la herramienta o todas las herramientas para que tú puedas decir que está bien, que está mal, qué aceptas como bueno, qué aceptas como malo, cómo te desarrollas dentro del ambiente de la iglesia, que normalmente lo hacemos el sábado en la mañana o el sábado en la tarde, pero la mayor parte del tiempo no estás en la iglesia, estás en el colegio, estás en la universidad, estás con tus compañeros jugando, etcétera, etcétera. Así que si de pequeño no tienes las herramientas para lograr relacionarte dentro de, digamos, guardando todo lo que tienes que, digamos, las distancias, eligiendo los amigos, etcétera, etcétera, pues evidentemente cuando te toque la prueba, y evidentemente el enemigo tiene un énfasis especial en las personas cuando están tan pequeñas, pues vas a verte en dificultad para poder sobrellevar. Yo quisiera añadir a lo que estás diciendo, me pareció interesantísimo, Andrés, eso me alegra. Y utilizaste una palabra, burbuja, burbuja. Este, esto es bueno y malo. La burbuja es buena y mala. Este, nuestros, nuestros padres lucharon por mantenernos en una burbuja. Ustedes son hijos de un predicador, de un pastor, el gran pastor Daniel Carvajal, y este servidor es también hijo de un pastor. Así que aquí estamos tres hijos de pastores y de una manera u otra había una especie de presión. Yo soy el hijo de el pastor. Si tú te reías, el hijo del pastor es malo. Si tú te salías, el hijo del pastor. A veces, bueno, hacemos pecado, pues, cualquier cosa. Eh, eh, y eso crea como un rechazo. Cónchale, ¿cuándo yo podré hacer lo que pienso hacer, lo que quiero hacer? Mira, una de las cosas más hermosas en un niño es que no conocen la pena. La pena la desarrollamos nosotros después. Ay, me da pena. Ay, me da... No, pero un niño, tú lo ves. Epa, entrégale este libro a ese señor. Y él agarra el libro y se lo entrega. O sea, ellos no tienen pena. ¿Por qué nosotros no podemos dirigir esa cualidad en esa edad para que haya arrojo, para que haya decisión, para que haya... Tú sabes que al hablar con Davidito Manrique esta tarde, él me dijo, mira, aquí hay un grupo de muchachos que tienen 8, 9, 10 años, que quieren salir y predicar. Yo le digo, bárbaro, qué bueno.
Sí, pero no lo dejan porque no se ponen corbata. ¿Cómo es posible que tú vas a pedirle a un niñito de 8 o 9 años que tiene deseos de salir a hablar de Cristo Jesús, pero tienes que ponerle una fachada? Una de las cosas que más nos llama la atención, no solamente de los trabajos de investigación que ha hecho el grupo en los Estados Unidos, en distintas denominaciones protestantes, y en la iglesia adventista, es que muchos jóvenes que se alejan de la iglesia, digamos, iglesia entendido desde el punto de vista organizacional, em, se consideran a sí mismos cristianos, o sea, no tienen ningún tipo de objeción doctrinal. eh, y yo creo que, porque es llamativo, porque desde muy pequeños nos enseñaron que iglesia es un sinónimo de cristianismo necesariamente, o es un sinónimo de buena relación espiritual con Dios, ¿sí? Y yo quería preguntarles, ¿para ustedes es lo mismo abandonar la iglesia que abandonar a Dios o que perder la fe en Dios? No, yo no lo creo. No sé qué piensa Andrés, pero no lo creo. Am, Me afecta, hay una relación muy bonita, y hay un consejo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay algo especial en el poder congregarnos, en el estar en una iglesia, el mirar a un amigo, a una amiga, a los padres de fulano, al pastor. Nosotros somos gregarios, somos personas gregarias, no somos nómadas o ermitaños. Eh, este, pero que esto yo lo vaya a relacionar directamente, con una falta de relación con Dios y una falta de entrega personal con Dios, no lo creo, no lo creo. Este, no, mm, como diría, incentivaría a alguna persona a que, mira, para que tengas una mejor relación con el Señor, lo que debes hacer es apartarte. No, yo no incentivaría eso. Pero si lo haces por algún problema, alguna cosa que no te deja, eso no me quiere decir a mí que tú te vas a perder, que tú o sea, ah, te vas a acabar. Va a llegar un momento en que vas a desear volver como el tizón, seguirás alumbrando, de pronto te empezarás a enfriar, este, pero una vez que vuelvas otra vez a estar en el contorno de la fogata, pues volverás a agarrar el calor. Este, Allí es donde yo creo que al ver a ese joven o señorita que por A o por B se está distanciando, pero al tú hablar con él, oye, él todavía mantiene una relación y modales, conversacional, su comida, su relación, se ve una persona cristiana. Pues allí es donde yo lo que necesito es arroparlo más, estar más con esa persona, involucrarlo más de tal manera que él se sienta otra vez atraído a estar en la convivencia de, de la iglesia, pues hablando de la iglesia como el equipo grupal de la congregación. Pero yo no diría que es una cosa causa-efecto, no, no. No, a ver, hay un tema que a mí me gustaría que conversáramos y se refiere a la rigidez de la iglesia como organización y de cómo eso afecta a un grupo muy específico de jóvenes que normalmente se salen de la iglesia. Y hablo de esos jóvenes que tienen vocación o intereses por las artes o por algo que nuestra iglesia quizás no aprecia o no relaciona como una forma de servir a Dios, ¿cierto? Entonces, recuerdo mucho que cuando dijimos que íbamos a estudiar derecho, muchos hermanos no veían con buenos ojos que nosotros estudiáramos derecho porque no entendían de qué manera un abogado podía servir a la misión, ¿sí? Ese fenómeno no es extraño. De hecho, en la iglesia poco se habla de cómo podemos poner al servicio de Dios y de la misión
nuestras vocaciones o nuestros talentos cuando esos talentos o vocaciones se salen del esquema tradicional de el estudiar teología o de ser el médico misionero o de estudiar cualquier cosa para servir en un colegio adventista. Un grupo que se ha visto sumamente afectado ha sido el grupo de los músicos, de los escultores, de los artistas, de las personas que tienen una estructura mental mucho más flexible, tienen intereses diferentes y que sienten que no son bienvenidos a la iglesia en la medida que es difícil conectar su vocación con la misión. De hecho, es muy interesante, por lo menos como lo dice David Kinnaman en el libro de Me Perdiste, em, que él dice que una de las causas por las cuales muchos jóvenes se van de la iglesia es porque la iglesia es una asesina de creatividad. Entonces, ¿hasta qué punto la iglesia realmente es responsable de que estas personas, digamos, tengan tantas dificultades para ver sus vocaciones al servicio de la misión y de qué manera podemos nosotros, como miembros de esta comunidad religiosa, adoptar una aproximación, una conducta diferente hacia estas personas para que puedan integrarse? Ok, hay un punto interesante y es que cuando el Señor hace el llamado y trata, digamos, los discípulos para ser los pescadores de hombres, pues la interpretación no es literal. No es que nosotros debamos ahora ser pescadores, comprarnos una barquita, irnos al laguito y empezar a... No, la interpretación es simbólica en el sentido de que cualquiera sea su responsabilidad, pues usted tiene que pescar hombres. Eh, Pasa bastante con el derecho, tal cual el ejemplo que tú pusiste y los otros ejemplos también, y en gran parte es por la ignorancia de, digamos, de parte de la estructura que entiende que con ciertas profesiones tú no puedes servir a la estructura. Pasa con derecho hasta que viene alguien y los demanda, entonces ahí salen corriendo a buscar un abogado. Eh, pero también hay que tener en cuenta de que un ejemplo muy interesante es el ejemplo de Daniel, el ejemplo que aparece a partir de Daniel 1 y 2, cuando él se los llevan y está, digamos, está capturado y él tiene digamos, una responsabilidad política que tiene que asumir y de planificación, un caso también de José. O sea, todas las personas desde sus profesiones pueden servir a Dios, no importa cuál sea. Inclusive hay temas un poquito más álgidos, que es el tema de los políticos. Digamos, alguien que pueda ser político al tiempo puede servir a Dios. Pues la respuesta es muy clara y es sí. De hecho, hay un libro interesante que apalanca esta afirmación, es Mensaje para los jóvenes. Si uno verifica el capítulo 6 o el punto 6, habla que dentro de las alturas que se pueden alcanzar, más o menos las cosas que tú puedes aspirar, pues tú no hay para nada en malo aspirar a ser un representante en una asamblea legislativa en tu país, a través del cual en tu servicio pues puedas dar a conocer a Dios y puedes tratar de que las normativas digamos, que se emitan pues sean acorde a lo que tú piensas. Entonces, en gran parte hay ignorancia y en gran parte pues el efecto que genera es que se cohiban muchos jóvenes de estudiar este tipo de profesiones que en últimas, bien utilizadas, pueden ser de bendición no solamente para ellos y sus familias, sino para la iglesia en términos generales. Hemos creado estereotipos, ¿no? En la iglesia. O sea, porque pareciera, o sea, no vemos a Dios como un Dios que le gusta la variedad. O sea, a mí me encantan las orquídeas, pero no hay dos orquídeas, a pesar que sean de la misma familia, que sean iguales. Igual es o similar es el ser humano. No podemos colocarle estereotipos, encajonar a las personas a mi manera de ser y colocarle esas Mm. normas como altas normas para realmente poder ser un joven fructífero, un joven realmente adventista, un joven que tenga las características. Ese no se parece a. Y yo creo que allí es una de las cosas que necesitamos variar, cambiar definitivamente en nuestra manera de ver a nuestra juventud. Total, total. En definitiva, para recoger lo que comenta Andrés y que acaba de terminar de comentar el pastor, cualquier profesión, cualquier vocación, cualquier disciplina puede ser útil para el servicio de la misión y puede ser no solamente bueno desde el punto de vista económico para las familias y para las personas que se preparan en determinada disciplina, sino que también puede ser
un instrumento a través del cual Dios haga su obra y alcance a personas que de otra manera no podrían ser alcanzadas. Tú sabes que le está dando vuelta a la cabeza entre las primeras observaciones que tú hiciste, ¿no? Sí, En cuanto a la iglesia y la preocupación que tiene la iglesia por aquellos que salen. Eh, Estuve revisando en, en los anales, en los registros de la iglesia adventista, algunas estadísticas y, y quiero compartirlas, pues, o sea, no es que me enorgullece de esa estadística, pero es algo que nos muestra que deberíamos tener un poquitito, este, pues, mayor preocupación. sí, La estadística noté que el, el año pasado, este, entraron a la iglesia 1.383.427 nuevos miembros. Este, es interesante notar el crecimiento que esta iglesia ha tenido. En el 2005 éramos 14 millones, en el 2009 éramos 16 millones, en el 2015 éramos 19 millones y en este 2019, el año pasado, llegamos a los 25 millones con ese 1.383.000 que ingresaron. Pero yo no podría ser suficientemente honesto al mirar este tipo de bendiciones sin ver la otra realidad de estos que ingresaron a la iglesia, aquellos que salieron de la iglesia o que están desaparecidos. En la estadística dicen dropped and missing. En el 2016 hubo 333.866 que se salieron de la iglesia. Y en el 2017, 403.000. En el 2018 supera los 500.000. Oye, sí, fíjate que entró 1 millón, pero están saliendo 500. O sea que realmente el ingreso real es de 500. Esto es, o sea, debemos hacer algo. Y lo interesante es la parte de la estadística donde están las edades. Por A o por B, no me abrió en los registros y anales de la iglesia adventista, no me abrió, pero estaba deseoso de ver cuál es la distribución etaria de esto. Pero sí en el escrito decía que una de las preocupaciones es de que el mayor número de estas personas son jóvenes que oscilan entre la edad de 10 a 30 años. ¡Wow! Esto quiere decir que este tema de este programa de Aquí se vale dudar, oye, se vale dudar de que la iglesia realmente esté haciendo un trabajo especial para mantener, la palabra nuestra aquí en la iglesia es retener a nuestra juventud, porque la puerta trasera antes era un huequito, se convirtió en un agujero y ahora está en una tronera. Entonces, oye, debemos hacer mortero, debemos poner, aunque sea una malla, para que se cuele un poquito, pero retener. Y si una de las cosas que tenemos que hacer es analizar nuestra manera como hemos tratado y las oportunidades que le podemos dar a la juventud, yo creo que bien vale la pena. Este programa nos permitió hablar un poco más de un problema silente, pero muy serio. Los jóvenes sí se están yendo de la iglesia y nuestra comunidad religiosa puede hacer algo para evitar que esto pase.
Crear un ambiente en donde el joven sienta un auténtico interés por su vida, problemas y necesidades es el primer reto. Fortalecer los liderazgos que tienen responsabilidades para con los jóvenes y propiciar procesos de consejería intergeneracional puede ser otra medida importante que está pendiente por implementarse. Finalmente, considerar a los jóvenes en la iglesia supone también un proceso de delegación de liderazgo. No es solamente involucrarnos, sino capacitarlos y aprender de ellos. Esta generación puede aportar mucho en la forma en que la iglesia comparte el mensaje de esperanza en contextos complejos como el que vimos hoy.